Bueno, buenos días con todos los presentes. Es un honor estar aquí junto a ustedes, compartir esta nueva jornada de charlas en este magno evento organizado por jóvenes mineros y el Centro de Estudiantes de Ingeniería Civil de Minas de la Universidad de La Serena. Bueno, en primer lugar me presento, yo soy Kevin Santa Cruz, secretario de SMUCE. Para nosotros es un orgullo estar hoy día en este evento. Les agradecemos por considerarnos en la participación del mismo. Sin más, nos espera un día lleno de charlas muy interesantes que vamos a estar compartiendo. En este momento tenemos la presentación de Byron Andrade. Él es un ingeniero de minas titulado en la Universidad Central del Ecuador. Tiene un titulado de maestría en sistemas integrados de gestión de seguridad, calidad, medio ambiente y responsabilidad social corporativa de la Universidad Internacional de La Rioja. Posee un diplomado en geotecnia superficial y subterránea y un diplomado en diseño y planificación de minas. Sin más que decir, pues adelante, Byron Andrade, lo escuchamos. Hola, hola, buenos días con todas y con todos. Me permiten compartir pantalla para hacer la presentación. ¿Me confirman si ya se está viendo pantalla completa? Sí, Byron, ya está la pantalla. Listo, bueno, gracias Kevin por la presentación. Buenos días con todas y con todos. El tema que vamos a ver el día de hoy son los riesgos críticos y las medidas de control en minería. Entonces, voy a iniciar con la descripción de los conceptos básicos, ¿sí? Primero, lo que es peligro. Peligro es una fuente o situación que tiene potencial de causar daño tanto a las personas como a la infraestructura. Es decir, el peligro incluye todo lo que son equipos, maquinarias, herramientas y evidentemente también el entorno donde nosotros realizamos nuestros trabajos. Y riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurran exposiciones peligrosas relacionadas con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que pueden causar los eventos o exposiciones. Es decir, para que pueda haber riesgo, necesito que haya un peligro. Entonces, el foco de la seguridad en el trabajo, pues es justamente eliminar el peligro, ¿no? Tal como digo, si no existe peligro, no va a haber riesgo, ¿ya? Ahora, para controlar estos riesgos, nosotros nos tenemos que ir a la jerarquía de control, ¿no? Donde la primera situación es tratar de eliminar el peligro, es decir, removerlo físicamente. Si yo no consigo eliminar el peligro, voy al segundo paso, que es sustituir, es decir, reemplazar este peligro por otro que me genere un riesgo que yo consiga controlar, que yo consiga administrar, ¿no? Esto generalmente se aplica cuando nosotros utilizamos cierto tipo de sustancias químicas, ¿no? Entonces, podemos reemplazar aquella que nos pueda generar un cierto tipo de gases o atmósferas explosivas por otro que no lo genere. Si yo no consigo eliminar ni sustituir, voy a ir a los controles de ingeniería. ¿Qué significa esto? Aislar a las personas del peligro, colocar barreras y o hacer un rediseño del puesto de trabajo. Si no consigo eliminar, ni sustituir, ni establecer controles de ingeniería, pues me voy al cuarto paso, que son los controles administrativos, que están orientados a cambiar la forma como trabajan las personas. Esto puede incluir la elaboración de procedimientos, realización de inspecciones, capacitación, entrenamiento, adiestramiento, etcétera. Y finalmente, si ya no consigo ni eliminar, ni sustituir, ni los controles de ingeniería, ni los controles administrativos, pues no me queda otra opción que proteger al trabajador a través de la dotación del equipo de protección individual. Como nosotros podemos ver, este triángulo es un triángulo invertido. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos de arriba hacia abajo, nosotros somos más efectivos para controlar los riesgos a través de esto, de la eliminación, sustitución y los controles de ingeniería. Es decir, estos tres primeros son los considerados controles duros, mientras que los dos últimos son los considerados controles blandos. ¿Y por qué son
¿O por qué se denominan controles blandos? Porque dependen de la actitud y del comportamiento del trabajador, más allá de que sea obligatorio seguir un procedimiento, más allá de que sea obligatorio la utilización de un equipo de protección individual. Entonces, para que se pueda entender un poquito mejor, ¿no? De manera gráfica, peligro, los tiburones, riesgo cuando yo me expongo a los tiburones. La primera jerarquía de control, eliminar el peligro. Aquí nosotros vemos ya no hay tiburones. La segunda, sustituir el peligro, es decir, cambiar el peligro por otra fuente que yo consiga administrar. En este caso, sustituimos los tiburones por delfines. El delfín a lo mejor no me va a atacar, pero sí me puede golpear, pero es algo que yo consigo administrar. Tercero, controles de ingeniería, que pueden incluir dos cosas. La primera, realizar un rediseño del equipo o del proceso de trabajo. Tal como vemos aquí, pues se han eliminado las fauces del tiburón y por lo tanto este ya no me puede atacar. Me podrá golpear, pero ya no me puede atacar. Y la otra es separar el peligro a través de la colocación de resguardos o barreras, es decir, el tiburón en este caso está enjaulado, ¿no? Por lo tanto existe una barrera y no disminuye ostensiblemente la probabilidad de que el tiburón pueda atacar a la persona. Luego nos vamos a los controles administrativos, como indiqué, tratar de cambiar la forma como trabajan las personas a través de procedimientos de señalización de entrenamiento. En este caso se ha decidido colocar un letrero que indica precaución tiburones, pero ¿qué ocurre si la persona no sabe leer? ¿O qué ocurre si es que la persona, aún sabiendo leer, decide no obedecer el letrero, ¿no? Entonces va a generar una exposición. Y por último, pues proveer al trabajador del equipo de protección individual. Aquí nosotros vemos que él va prácticamente con un traje que va a absorber el ataque del tiburón, pero ¿qué ocurre si es que este trabajador decide no colocarse alguna parte del equipo de protección individual, ¿no? Entonces, tal como nosotros vemos, la jerarquía de control es mucho más efectiva de acuerdo a su orden, ¿no? Ahora, esta jerarquía de control obedece también al famoso ciclo de Deming, ¿no es cierto? Que viene con la parte de planificación, implementación, control y verificación. Control y actuación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Primero vamos a identificar y analizar a qué estamos expuestos, ¿no? Una vez que nosotros hemos identificado este peligro, el riesgo que me puede generar, pues entonces vamos a examinar las técnicas de gerenciamiento. ¿Cuáles son esas técnicas de gerenciamiento? Las 5 que acabamos de ver. Eliminar, sustituir, controles de ingeniería, controles administrativos, dotación de equipo de protección individual. De esas 5 técnicas de gerenciamiento, nosotros vamos a seleccionar una. Una vez que la hemos seleccionado, nosotros vamos a implementar e implantar esta medida de control y luego viene la parte del seguimiento, la verificación de que efectivamente la medida que yo implementé está o no está funcionando. En el supuesto no consentido, que luego del monitoreo de los resultados de esta medida que yo he implementado, sea que el riesgo sigue con el mismo nivel, pues entonces yo repito nuevamente el análisis, ¿no? Hasta que yo consiga disminuir o eliminar el riesgo. Es decir, esto me puede llevar a que en lugar de establecer o de implementar una sola medida dentro de la jerarquía del control, pueda combinar 2 o 3 o más medidas para el control de los riesgos, ¿no? Entonces, esto lo podemos visualizar mejor. Si me ayudan compartiendo el video, por favor. Sí se está viendo el video, Byron. Ah, ya, ok. Me avisas cuando termine, por favor. Claro.
El video ha terminado. Listo. Entonces, tal como pudimos ver en el video, ¿sí? Ese niño que probablemente tiene meses, él hizo justamente un control de ingeniería, o sea, perdón, un control, una evaluación de control de riesgos. Entonces, ¿qué es lo que él detectó? Que había el riesgo de caída a diferente nivel. Él analizó la situación y estableció un control de ingeniería, que en este caso fue colocar los almohadones. Entonces, la pregunta que nos queda es, ¿por qué si una criatura de esta edad consigue realizar ese análisis, por qué los adultos no? ¿Por qué los adultos no somos capaces de realizar ese mismo análisis? ¿Por qué los adultos somos reacios a cumplir, a seguir los procedimientos, a utilizar un equipo de protección individual, etcétera? ¿No? Entonces, tal como vemos, es importante primero analizar la exposición, luego identificar cuál de las etapas de la jerarquía de control de riesgos es la que nosotros podemos implementar y luego pues hacer el monitoreo para verificar la eficacia de este control. Entonces, en ese contexto, esta jerarquía de control nosotros la podemos aplicar a cualquiera de las etapas de la actividad minera y de cualquier industria, ¿no? Esto es aplicable a cualquier industria, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues tenemos las primeras etapas que son la prospección, la exploración, luego el desarrollo y explotación de la mina, el beneficio, la fundición, la refinación y el cierre de la mina. Entonces, en cualquiera de estas etapas, pues nosotros debemos implementar esta jerarquía de control. Y hablando en términos generales de minería subterránea y minería superficial, pues nosotros conocemos las etapas que comienzan principalmente por la topografía, ¿no es cierto?, donde se nos va a marcar el eje y la gradiente de la excavación o los puntos donde está el mineral a ser extraído, la perforación, ¿no es cierto?, para realizar los orificios en la roca donde nosotros vamos a colocar el explosivo. Viene luego la etapa de carguío, es decir, la colocación del explosivo dentro de los barrenos perforados. Luego la voladura propiamente dicha, la ventilación, ¿no es cierto?, para despejar los humos y gases provenientes de la voladura. Luego realizamos la limpieza o el desalojo del material, sea material de caja o sea mineral, para posteriormente hacer el saneo, ¿no? El saneo para hacer caer las rocas que quedaron flojas después de la detonación, y en el supuesto que las condiciones geomecánicas de la roca no me permitan, o dicho de otra forma, me muestren que la excavación sigue siendo inestable, pues tendré la otra etapa que será la del sostenimiento, ¿no es cierto? Entonces, básicamente este es el ciclo de excavación subterránea. Luego tenemos también en la parte superficial, igual perforación, voladura, la parte de topografía, el carguío, el acarreo, ¿no es cierto? Y un poco el control de los taludes. Entonces, en términos generales, los riesgos críticos que nosotros tenemos durante la explotación minera, pues tenemos volcamiento de los equipos, caída de rocas en excavaciones subterráneas. Recordemos que más o menos entre el 30 y el 40% de los accidentes que se producen en minería subterránea están relacionados justamente a la parte geomecánica, a la parte de caída de rocas, ¿no? Contacto con electricidad, exposición a gases, humos tóxicos, caídas a diferente nivel, derrumbe de taludes, caída de cargas suspendidas, atrapamiento de miembros, atropellamientos. Bueno, aquí también se da el caso de los aplastamientos de los camiones de acarreo a vehículos livianos, caídas también a diferente nivel, específicamente en lo que se refiere a piques, a chimeneas, incendio y explosión. Probablemente se me quedan más riesgos críticos orientados a la parte de las plantas de beneficio, ¿no? Pero por honor al tiempo, estos son, digamos, los principales. Hay más, porque obviamente esta identificación de riesgos críticos depende también del alcance de nuestras operaciones, ¿no es cierto?, de la distribución en el espacio y las actividades que nosotros realizamos justamente para extraer los minerales y su procesamiento. Entonces, quiero dejar claro que no son solo estos, ¿no? Pueden existir más, pero son, digamos, los principales. Entonces, ¿cómo vamos a establecer nosotros las medidas de control frente a estos riesgos críticos? Y yo lo he dividido
en 3 etapas principales y que tienen mucha correlación justamente con la jerarquía de control. El primero, que tiene que ver con el diseño del puesto de trabajo y de las protecciones colectivas. Lo segundo, que es la operatividad de las actividades que nosotros realizamos. Y tercero, la competencia y formación del personal. Entonces, en cuanto a las medidas de control, ¿no? En el diseño, nosotros tenemos, por ejemplo, que solicitar las especificaciones técnicas, especificaciones de los equipos auxiliares, certificaciones de equipo y maquinaria, y que estos equipos y máquinas y herramientas, dentro de lo posible, ya puedan venir con sistemas propios ya de fábrica de bloqueos para situaciones de emergencia, ¿no? Entonces, tal como nosotros vemos aquí, accidentes muy comunes en minería a cielo abierto, inclusive subterránea también, es el atropellamiento de personas. Entonces ya se establece aquí un control de ingeniería donde en el chaleco del trabajador se coloca un chip, ¿sí? Ese chip emite una señal hacia un receptor que está en el equipo, y esto pues indica, da una alerta auditiva y vibratoria muchas veces al operador del equipo, donde le indica que hay una interferencia, es decir, que hay una persona que está dentro del radio de acción del equipo y que por lo tanto tiene que parar, ¿no es cierto? Entonces ya se utiliza mucho la tecnología justamente en la prevención de accidentes. Acá tenemos otra forma también, ¿no? La presencia de vehículos livianos frente a equipos pesados, donde el control es a través de la comunicación vía radio. Los equipos tienen sistema de posicionamiento global. Para poder acceder al tajo es necesario solicitar una autorización para el ingreso, y donde todos los equipos pesados, es decir, los operadores, son comunicados de la presencia de un vehículo liviano, justamente para evitar este tipo de accidentes, ¿no? Por aplastamiento de equipos pesados hacia vehículos livianos. En equipos auxiliares, pues igual tienen sus puntos de anclaje para realizar los trabajos en altura. Acá tenemos, por ejemplo, protecciones colectivas a través de las paradas de emergencia en las bandas transportadoras, botones de paradas de emergencia, etcétera. Y lo otro, pero digamos que es la característica más importante dentro de lo que es la minería, tanto superficial como subterránea, y que, como yo digo, es la niña bonita de la minería, se llama geomecánica, ¿sí? Es el estudio geotécnico, es el estudio geomecánico, es la memoria de cálculo la que nos va a ayudar a determinar la estabilidad de nuestras excavaciones, porque recordemos que la geomecánica forma parte de la selección del método de explotación. Entonces, este diseño geomecánico es fundamental en todo lo que se trate de la explotación minera, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué? Para poder determinar la configuración geométrica de los taludes, ¿no es cierto? La configuración y el dimensionamiento de la zona plástica alrededor de una excavación subterránea, lo cual también me va a permitir dimensionar el tipo de sostenimiento que yo voy a colocar en la excavación cuando así lo requiera. Entonces, insisto, la niña bonita de la minería es la geomecánica, y por lo tanto esto tiene que partir con el análisis, con el estudio, con el diseño y con el monitoreo, ¿no? Entonces, como vemos acá, aplicando también alta tecnología, pues tenemos aquí el monitoreo de los taludes. Ya en minas subterráneas hay el monitoreo y sensores de movimiento que se colocan en los pernos de anclaje para tratar de predecir, por ejemplo, estallidos de roca. Tenemos también acá controles de ingeniería, ¿no es cierto?, a través del diseño para la operación telecomandada de los equipos, justamente en excavaciones subterráneas profundas donde existe el fenómeno de estallido de rocas. Entonces, en ese sentido, evitamos, porque estamos eliminando la probabilidad de que el operador sea tocado por la caída de rocas, y esto que pueda generar un accidente grave o la muerte del operador. Entonces, ya a través de este tipo de controles, de diseños y obviamente de inversión, el trabajador pues se encuentra completamente sano, ¿no? Podemos, entre comillas, aceptar la pérdida del equipo, pero ya no podemos aceptar la pérdida de personas. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos todo, conocemos las actividades, conocemos los equipos, conocemos a las personas. Entonces, básicamente, el control está en nosotros.
Dentro del diseño, pues también tenemos los planos y las memorias de cálculo para justamente determinar las cargas que pueden soportar cierto tipo de situaciones. Este es un ejemplo de un accidente que hubo en una obra en Brasil, en Transnordestina, donde al momento de realizar el vaciado del hormigón, los soportes pues no aguantaron la carga y todo el encofrado se vino abajo. Entonces, un aplauso para el ingeniero que realizó el diseño de los puntos de anclaje donde colocaron la línea de vida. Y miren que aquí aproximadamente, pues bueno, la foto no da para apreciarlo, yo la he visto esto en grande, pero más o menos habían unas 6 personas que estaban enganchadas en la línea de vida. Ahora, ¿qué fue lo grave de este accidente? Que una persona no estuvo enganchada y falleció. Y más trágico aún el asunto, que la persona que cayó era hijo de uno de los trabajadores que sí estaba enganchado. Entonces ya se pueden imaginar el drama para la familia, el desespero, la desesperación de ese padre a ver su hijo accidentado, fallecido, ¿no? Controles, sistemas de seguridad para controlar energías, ¿no es cierto? Energía hidráulica, energía eléctrica, energía mecánica, potencial, cinemática, etcétera. Los sistemas, por ejemplo, para controlar un poco también los choques eléctricos que pueden recibir las personas a través de estos sistemas, de estos tomacorrientes con el sistema GFCI, ¿no es cierto? Que es un sistema de control de energía y que se para automáticamente cuando él detecta que hay una diferencia, ¿no? De potencial entre la energía que sale y que regresa. Entonces eso le indica que hay alguna fuga y que alguien puede estar recibiendo un choque eléctrico. Entonces, en un sesentavo de segundo, se activa este sistema y pues se evita el choque eléctrico, ¿no? Entonces, lo tenemos también de manera industrial. Las protecciones colectivas diseñadas para evitar la caída a diferente nivel y donde nosotros vamos mezclando varias protecciones, ¿no? Tal como vemos acá, además de las barandas y de las protecciones en las varillas, pues también tenemos un sistema de redes, ¿no es cierto? De tal manera que si la persona cae, pues cae dentro de la red. Tenemos también igual la parte de diseño para el rescate minero, los famosos refugios, ¿no? Que son, desde el punto de vista legal, son obligatorios, ¿no es cierto? Sistemas de ambulancia, sistemas de alarma para detección, alerta temprana, ¿no? Todo esto parte del diseño. Ya en la parte de operatividad, partimos por la identificación de peligros, evaluación de riesgos y su control. Y esto significa la identificación, la estimación del riesgo, la valoración y el control del riesgo. Esta viene a ser la columna vertebral del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en minería y en cualquier industria, pues si ya las personas sabemos a qué estamos expuestos, prácticamente de manera automática, nosotros vamos a saber cuáles son los procedimientos que nosotros tenemos que implementar, cuáles son los análisis de seguros de trabajo, cuál es la capacitación que necesitan las personas para que sepan cómo controlar los riesgos y qué tipo de inspecciones son las que se tienen que implementar. Entonces, esta parte operativa es del día a día, pero que siempre va a estar parte de qué? Del control de ingeniería que nosotros vimos hace un momento. Entonces, para la parte de operatividad, pues vamos a realizar inspecciones, listas de verificación para equipos, para las actividades, para los materiales, para las personas, cuáles son los permisos de trabajo de riesgo dependiendo de la actividad, los materiales y herramientas que deben cumplir con ciertas certificaciones, a su vez con controles de ingeniería, el equipo de protección individual que tiene que ser certificado, las acreditaciones del personal para realizar tal o cual operación, y en qué condiciones está el personal. Entonces, a través de estas listas de verificación, pues nosotros vamos justamente a chequear equipos, materiales, herramientas y obviamente al personal también, ¿no es cierto? El sistema de comunicación básico, una de las causas principales de los accidentes es justamente la falta de comunicación. La mayoría de los accidentes, cuando nosotros realizamos la investigación, nos damos cuenta que hubieron problemas de comunicación, ¿no es cierto? Autorizaciones para realizar los trabajos, especialmente aquellos trabajos considerados críticos, donde requieren de un permiso de trabajo, la señalización y las mediciones, ¿no es cierto? Siempre tratar de colocar barreras duras para evitar que las personas ingresen, ¿no? a la línea de fuego de las diferentes actividades como se pueden presentar.
Y luego ya en la parte de competencias, en la parte de formación de las personas, pues vamos por el principio, la aptitud médica, ¿no es cierto? Al momento de ingresar los trabajadores, cuando son seleccionados, ¿no es cierto? ¿Cuál es su aptitud médica? ¿Es una aptitud médica, es decir, está liberado al 100% o está liberado con restricción para realizar cierto tipo de actividades? Entonces aquí realiza un trabajo fundamental, el médico ocupacional, que él se va a basar en qué? Se va a basar en la matriz de riesgos, porque evidentemente al momento que él sabe a qué riesgos está expuesto el trabajador, especialmente para los riesgos de tipo físico, químico y biológico, él ya va a poder determinar cuáles son los tipos de exámenes para controlar justamente la salud del trabajador, ¿no es cierto? Lo propio para hacer la liberación para ciertos trabajos críticos, como trabajo en altura, espacios confinados. ¿Cuál es la formación que necesita el personal? Igual, esto parte de la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Entonces, nosotros tenemos que considerar que si ya sabemos a qué estamos expuestos, tenemos que formar a esas personas, perdón, darle las competencias necesarias para que él pueda ejecutar su tarea. ¿Cuál es la experiencia que yo voy a requerir? ¿Cuál es la experiencia que yo voy a requerir aquí? Entonces, en algunas organizaciones existe una especie, si me lo permiten, existe una especie de divorcio entre el área solicitante y el área de recursos humanos. ¿Por qué? Porque no se establecen bien los requisitos de las competencias, ¿no? Y eso lo tienen que definir en conjunto, tanto el gestor del proceso como el área de recursos humanos a través de su departamento de selección, ¿ya? Entonces, ahí tiene que ver cuál es la formación, es decir, necesito un ingeniero, necesito un mecánico, la formación tiene que ser universitaria, tiene que ser una posgraduación, cuarto nivel, sea maestría, doctorado. ¿Cuál es la experiencia que el trabajador requiere para ese puesto de trabajo? 1 año, 2 años, 3, 5, 10, etcétera. ¿Qué certificaciones me van a validar la presencia o la contratación del trabajador para realizar tal o cual actividad? Aquí tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, certificaciones para operadores, ¿no? Operadores de equipo pesado, operadores de jumbo, operadores de LHD, operadores de grúa, etcétera, etcétera, ¿no? De camiones fuera de camino, y cuáles son las habilitaciones que estas personas también requieren, ¿no es cierto? Entonces, toda esta parte de competencia y formación es la que me va a ayudar a disminuir también la probabilidad de accidentes. Ahora, la pregunta es, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa si en el medio donde yo estoy realizando las actividades mineras no cuento con esa mano de obra calificada? Pues ahí tengo dos opciones y es una cuestión de evaluar costo-beneficio. O yo traigo personal de fuera que cumpla con esas competencias, o yo doy la formación, yo doy la competencia a través de un programa de formación a las personas de la zona, ¿no? Que es un poco lo que ahora la tendencia de la mayoría de empresas y que tienen que ver con la parte de responsabilidad social corporativa estamos haciendo, ¿no? Porque la idea no es traer gente de afuera, la idea es siempre dar trabajo a las personas, a los trabajadores del área de influencia directa de los proyectos y también del área de influencia indirecta, ¿no? Además de que económicamente me resulta mucho más barato, porque si yo traigo personal de afuera, cuando digo de afuera me refiero de la región, ¿no? Ni se diga cuando lo traigo de otro país, pues obviamente va a ser siempre más barato contratar mano de obra local, porque si yo traigo personal de afuera, pues voy a tener que darle alimentación, transporte, alojamiento, etcétera, etcétera. Entonces es una cuestión de gana-gana, ¿no? Ahora, lo otro es cuánto tiempo me va a tomar a mí darle la formación a estas personas para que lleguen a tener las competencias que yo necesito. Ahora, partiendo nuevamente de la identificación de peligros y evaluación de riesgos y de sus controles, eso me va a llevar ¿a qué? A determinar cuál es el plan de capacitación, para cada una de las funciones o para cada uno de los puestos de trabajo. Es decir, la capacitación en términos generales no es la misma para un perforista que para una persona que maneja, por ejemplo, realiza operaciones con izaje, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que establecer ese plan de capacitación. Ahora, ese plan de capacitación, nuevamente, insisto,
tenemos que utilizar el ciclo de Deming, ¿no es cierto?, a través de la planificación, de la ejecución, de la verificación y de la actuación, ¿no es cierto?, el famoso PHVA. ¿Ya? ¿Para qué? Porque una vez que la persona está capacitada, ¿cómo sé yo si la persona adquirió o no adquirió la competencia? Entonces, la competencia de un trabajador tiene que ser evaluada, tiene que ser medida, ¿no? Caso contrario, pues yo no estoy asegurando. Es decir, el hecho de que yo dé formación no necesariamente significa que la persona ya adquirió la competencia. Y aquí tenemos que también aclarar que no solo es cuestión de dar la capacitación, sino de saber quién la está dando y cómo está la recepción de esa capacitación por parte de los trabajadores, ¿no? Es decir, capacitar, entre comillas, es muy fácil, pero que se vean los resultados es lo difícil, porque recordemos que la capacitación solo corrige la falta de conocimiento. Por lo tanto, yo necesito hacer un acompañamiento, es decir, a través de una evaluación, y luego, si fuese el caso, hacer un reciclaje de conocimientos a través de una formación continua, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante, y esto este plan de capacitación para cada una de las etapas de la excavación, sea superficial o sea subterránea, ¿no es cierto? Entonces, es importante tener ese tipo de acompañamiento. Luego, también dentro de la parte de competencias de información, verificar las credenciales o la cartilla de capacitación, ¿no es cierto? Porque esto a la final es una forma de alertarme cuando una persona va a realizar una actividad crítica. ¿Cómo sé yo si esa persona fue o no fue capacitada para esa actividad crítica? Entonces, yo no puedo paralizar el proceso diciéndole, a ver, ¿cómo sé yo si tú estás capacitado? Y no llamar ese momento a recursos humanos o a talento humano o al líder gestor del proceso de esta persona para preguntarle, oye, ¿la persona fue o no fue capacitada? Entonces, nosotros tenemos que entender, ¿no? Que nosotros tenemos que entender que los procesos se tienen que dar de una forma ordenada y la identificación de esos procesos pues tiene que ser facilitada para evitar justamente pérdida de tiempos, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo otorgar una cartilla donde yo le voy poniendo ciertos iconos o ciertas acreditaciones, por ejemplo, si la persona ya recibió su capacitación en trabajos en altura, en izaje, en espacios confinados, etcétera, etcétera, de tal manera que antes de ejecutar la actividad, yo ya pueda verificar esto y entonces determinar que efectivamente la persona está apta para realizar el trabajo, ¿no es cierto? Hay cierto tipo de acreditaciones también, como por ejemplo en otros países se utiliza mucho la credencial para la manipulación de explosivos, ¿no? Por ejemplo, en el Ecuador, lamentablemente, no se utiliza ese requisito. Ya existe un requisito, sí, de que las personas deben cumplir con un mínimo de 8 horas de capacitación para el manejo de explosivos en todas las fases, ¿no? Desde el almacenamiento, transporte, preparación, el carguío, la detonación, la voladura propiamente dicha, la verificación del área de voladura y la posterior, si es el caso, destrucción de los explosivos sobrantes, ¿no es cierto? Entonces ya por lo menos existe eso, pero en países justamente como Chile, como Perú, como Colombia, pues se otorga una credencial que es la que un poco va a ayudar a identificar que esta persona pues tiene también las competencias. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad de implementar justamente esto en los 3 parámetros que hemos visto, ¿no es cierto? En el diseño, en la operatividad y en la capacitación y formación. Entonces, en el nivel que corresponda, ¿no es cierto? Esa responsabilidad va de los gerentes, del gerente general o el equipo dirigente, la guía de controles críticos de seguridad y salud en el trabajo y de los riesgos operacionales, ¿no? Entonces, ya la gerencia está involucrada. ¿Por qué? Porque la gerencia debe mostrar un liderazgo visible, ¿no? Entonces, este liderazgo visible se demuestra a través de ¿qué? A través del compromiso. Y cuando yo pregunto, ¿qué significa compromiso para ustedes? Pues compromiso significa participar activamente en el programa, ¿no?
Entonces, es importante que los líderes, que los gerentes, que el equipo dirigente participe justamente en el programa de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, hay varias formas, hay las famosas caminatas donde el gerente va con su equipo y justamente van a ver, hacen un recorrido, inspecciones para ver justamente los temas de seguridad, salud, ambientales, etcétera. Luego viene en segundo orden los responsables de programa, ¿no? Si cabe el término, va a depender de la estructura de cada empresa, de los sugerentes, ¿no es cierto? O de los responsables de programa, donde ellos ya asumen otro tipo de responsabilidades, como por ejemplo las matrices de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Es decir, nosotros estamos viendo aquí que el área de seguridad y salud del trabajo no es la que asume toda la responsabilidad de seguridad, sino que se vuelve más bien un facilitador para la implementación de los sistemas. Y el gestor del proceso es el que asume su rol de realizar y de ejecutar el programa de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Entonces, tenemos las matrices de identificación de peligros y evaluación de riesgo ya elaboradas por los responsables del programa o por los sugerentes, activos y continuidad operacional. Luego tenemos el nivel de encargados, ¿no? Llamados en algunas empresas capataces, supervisores, es decir, depende de la estructura organizacional, pero en tal caso viene a ser un mando medio, ¿no? Los mandos medios, donde ellos van a establecer, por ejemplo, las reglas de oro de seguridad para cada una de las actividades que son consideradas críticas. Van a ser ejecutores y van a ayudar a analizar van a ayudar a elaborar el análisis de riesgo de trabajo, como también serán las personas capaces de elaborar los permisos de trabajo y verificar los controles que ese permiso de trabajo me exige. Lo propio con los procedimientos, lo propio con los instructivos. Recordemos nosotros que toda la información documental, es una herramienta de lo que yo estoy ejecutando en el campo, ¿no es cierto? Entonces, la información documentada es el reflejo de lo que se ejecuta en el campo y tienen que estar compatibles, porque ya ha ocurrido que yo tengo un muy bonito procedimiento, pero que en el campo no se aplica. ¿Y por qué ocurre esto? Porque muchas veces se redacta un documento que tiene, yo que sé, 15, 20, 30 páginas, pero que ese documento yo no consigo aterrizarlo al nivel operacional. Hay que estar claro que en nuestros países tenemos algunas personas, o por lo menos acá en el Ecuador, existen personas que tienen dificultad para leer y escribir. Entonces yo no le puedo dar a él un procedimiento sobre el manejo de explosivos y esperar un resultado favorable. Entonces, ese documento, el procedimiento que me indica el paso a paso cómo realizar una actividad sin que se generen riesgos, ese procedimiento tiene que terminar ¿en qué? En una lista de verificación. La lista de verificación es la que yo sí aterrizo a los mandos medios y al personal operacional. Es decir, que él sepa cómo utilizar y lo que significa cada ítem de esa lista de verificación para poder ejecutarlo, ¿no? Ya al nivel de trabajadores, pues los trabajadores también deben conocer las reglas de oro, también deben participar en la elaboración del análisis de riesgo de trabajo o el AST, análisis seguro de trabajo, depende de cómo lo llame la organización. La observación de conductas, es decir, ellos ya son los portavoces de corregir a sus compañeros de trabajo cuando cometan algún acto subestándar o cuando generen una condición subestándar. Entonces, ellos ya participan en esta observación de conductas. Las famosas tarjetas pare, siga o go, no go, ¿no es cierto? Donde básicamente, en función del análisis de riesgos del trabajo, hay situaciones donde yo no puedo abrir mano, es decir, simplemente es o se ejecuta o no se ejecuta, no hay un término medio. Entonces, el trabajador debe estar con la competencia para poder tomar esas decisiones. ¿Por qué? Porque él tiene el derecho a decir no, así como tiene el derecho también de saber a qué riesgos está expuesto, él tiene el derecho a decir no, como también tiene la obligación, la obligación de cumplir, ¿no es cierto?, de cumplir las directrices que la organización ha establecido con la finalidad de minimizar y o eliminar los riesgos presentes.
¿no es cierto? Obviamente también es el ejecutor del procedimiento, ¿a través de qué? A través de la lista de verificación. Es decir, el encargado, el supervisor, el capataz, va a ser el encargado de elaborar la lista de verificación, pero la ejecución de las medidas preventivas parte obviamente del personal operacional en conjunto con su líder, ¿no? Con su encargado. Y lo mismo pues ocurre con los instructivos. Entonces, de esta manera, en el nivel que corresponda, todos vamos a tener un nivel de responsabilidad con el programa de seguridad y salud en el trabajo. Y obviamente esto comienza desde la cabeza. Si el liderazgo no es un liderazgo visible, pues simplemente no se van a poder realizar, no se va a poder implementar el programa con resultados positivos, ¿no? Entonces, si ocurre un accidente de trabajo, la pregunta es, ¿el gerente del área donde ocurrió el accidente, participó en la investigación? Cuando yo quiero promocionar a un funcionario, a un integrante, cuando yo lo quiero subirle el salario, y no solo subirle el salario, sino ponerla en una posición de liderazgo, se toman en cuenta los temas de seguridad. Es decir, yo puedo evaluar a esa persona para subirla de cargo si es que él cumple o no cumple los temas de seguridad. Porque hay que ser claros, hay muchas empresas, muchas organizaciones que tienen trabajadores o líderes, entre comillas, digo entre comillas, que son muy buenos de producción, pero que dejan de lado las normas de seguridad. Entonces, al momento de dar una promoción, se evalúan ese tipo de situaciones, participan en la investigación de accidentes de trabajo, participan justamente en los recorridos para realizar inspecciones gerenciales. Pues si la respuesta a uno de estos tres cuestionamientos es no, significa que el sistema no está del todo implementado. O sea, si el líder, el gestor del proceso, el gerente de un área no se involucra por saber qué le pasó a su trabajador que se accidentó o buscar las soluciones para evitar la repetición del accidente, pues entonces estamos hablando de que el sistema de gestión está solo en el papel y no refleja la realidad de lo que se está ejecutando. Entonces, todo esto recae nuevamente en lo que habíamos dicho al inicio en el ciclo de Deming, ¿no? La planificación, hacer, verificar y actuar. Donde la planificación, vuelvo y repito, parte por la identificación de peligros y evaluación de riesgos, establece la jerarquía de control, y ahí vamos nuevamente a lo que es eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, equipo de protección individual, los requisitos legales. Toda actividad económica que se realice en nuestros países latinoamericanos tiene un requisito un requisito legal y otros requisitos que pueden ser de carácter contractual que lo regulan. Recuerden que para las grandes mineras y para las pequeñas, cuando necesitan realizar préstamos, ¿sí? Los organismos multilaterales de crédito ya topan los temas de sostenibilidad, topan los temas de responsabilidad social corporativa y sin duda topan los temas ambientales y los temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, yo necesito saber cuáles son las reglas de juego desde el punto de vista legal. Y esto de aquí no es opcional, esto de aquí es obligatorio. Es decir, si es un requisito legal, lo cumplo, porque si no lo cumplo, voy a ser sujeto de sanción. Entonces, ese tipo de sanciones, dependiendo del tamaño de la organización, pues a una empresa chica la mata, ¿no? O sea, la desaparece del mercado porque son multas que pueden llegar, dependiendo de los países, pueden llegar a ser superiores a los $100,000. A una empresa mediana probablemente no la mata, pero sí le va a tomar un tiempo en que se pueda recuperar, porque $100,000 no es una cantidad que la consigo todos los días, ¿no es cierto? Y a una empresa grande probablemente no le afecte económicamente, pero sí le va a afectar en su imagen, ¿sí? Y la imagen dice mucho, vuelvo y repito. Ahora, para poder para poder recibir los créditos de los organismos multilaterales, pues simplemente ellos se van a fijar en su histórico de sostenibilidad. Y si soy una empresa
que tengo una racha de accidentes, una tasa de accidentabilidad muy alta, pues simplemente el organismo multidolario de crédito va a decir, no, mi amigo, o sea, usted no cumple, no está cuidando a sus trabajadores, no está cuidando el ambiente, por lo tanto, no le voy a dar el préstamo. Entonces, ojo con eso, ¿no? Los requisitos legales y otros requisitos aplicables. Y obviamente, aquí es donde en la planificación, donde yo ya voy a establecer los objetivos y metas de mi sistema de gestión. Una vez que yo he realizado esta planificación, y aquí es otra palabra que me gusta decirlo, ¿qué significa planificación? ¿Sí? ¿Qué significa planificación? Planificación es escribir lo que tiene que ser hecho y hacer lo que esté escrito. Cuando yo hago cosas diferentes a lo planificado, se van a generar desvíos y esos desvíos van a pueden terminar en accidentes, ¿no? Entonces, partimos por la planificación, luego vamos a la parte de implementación, es decir, todo esto que yo planifiqué, identifiqué los peligros de evaluación de riesgos, establecí las jerarquías de controles, sé cuáles son los requisitos legales, sé cuáles son los objetivos de metas, yo tengo que establecer esta planificación en un control operacional, ¿sí? En un control operacional que incluye también mi plan de respuesta a emergencias. ¿Qué tan preparado estoy yo para solucionar o para actuar frente a una emergencia? Y aquí es importantísimo la identificación de los escenarios de emergencia. Recordemos que el primer escenario de emergencia que tiene cualquier organización va a ser un accidente de trabajo, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a hacer el rescate? ¿Cómo voy a dar los primeros auxilios? ¿Cómo voy a trasladar a la víctima? Etcétera, etcétera. Y luego vienen otro tipo de escenarios de emergencia que pueden ser, dependiendo de las actividades de la organización, que puede ser incendio, explosión, fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, huracanes, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que identificar todas esas situaciones de emergencia y poder establecer las medidas de control para minimizar, es decir, es un plan de respuesta a emergencia y contingencia. Es decir, ¿cuál es la forma de actuar antes, durante y después de la emergencia? Una vez que yo he implementado los controles operacionales, pues yo tengo que verificar si es que estos funcionan. Recuerden tal como hacíamos con la jerarquía de control, ¿no es cierto? Analizo, verifico las técnicas de gerenciamiento o de control de riesgos, selecciono una, la implemento y realizo el monitoreo, la verificación, pues es justamente esto. ¿Cómo realizo la verificación de mi sistema de gestión, de mis controles operacionales? Justamente a través de inspecciones y de auditorías, ¿no es cierto? Entonces, estas inspecciones, estas auditorías me van a arrojar un resultado, que ese resultado me va a servir como input para el análisis, Ok, ¿cuál es la información? ¿Cuáles son los ítems de entrada, ¿no? De mi sistema de gestión y cuáles son las acciones que yo voy a tomar una vez que he obtenido estos resultados? Entonces, aquí entra mucho la parte de investigación de accidentes, es decir, ¿y ahora qué es lo que vamos a hacer cuando ocurrió el accidente? ¿Cuáles son las medidas para evitar la repetición de este evento? ¿Y qué vamos a hacer cuando, como resultado de las auditorías, nosotros hemos tenido no conformidades? ¿No es cierto? Entonces, eso nos va a llevar ¿a qué? A establecer un plan de acción para la búsqueda de la mejora continua. Entonces, es un proceso que siempre va a estar en andamiento, es un documento móvil, es un sistema de gestión móvil que a la final siempre va a buscar esa mejora continua y al nosotros establecer esa mejora continua, pues el objetivo se va cumpliendo de a poco para justamente disminuir o eliminar los riesgos presentes de nuestras operaciones y con eso pues contribuir con dos objetivos principales. El primero, salvaguardar la vida y la integridad y la salud de los trabajadores y segundo, la continuidad del negocio. Muchas veces dicen, no, pero es que siempre la seguridad es mucha inversión. O sea, yo no sé, el empresario debe llegar a entender que le va a costar más el cierre de la operación por incumplimiento, porque se determinó una responsabilidad patronal por no cumplir con los requisitos legales, por no implementar un sistema de gestión, versus el contratar personas competentes,
el poder utilizar, el poder implementar diseños de ingeniería para el control de los riesgos. O sea, definitivamente es una inversión, no es un desperdicio. Y además de que nosotros nos vamos a volver muy productivos, porque cuando en una empresa, en una organización, no se generan accidentes, la productividad solo va en aumento, es solo mejora, es solo aumento, es solo aumento. Y recuerden que el éxito de una empresa no está solo en maximizar sus utilidades, sino en minimizar sus pérdidas. Ese realmente es el éxito de una organización. Bueno, hemos llegado a la final de la presentación. Yo les agradezco por su amable atención y estoy dispuesto pues para responder cualquier tipo de pregunta que ustedes tengan. Bueno, Byron, muchísimas gracias por la exposición. Es muy importante estos temas de seguridad en el trabajo minero, ¿no? Bueno, en honor al tiempo vamos a dar paso a las preguntas de nuestros participantes. Tenemos una pregunta de Camila que dice, ¿qué rol tiene la alta dirección de una empresa minera dentro de la aplicación de las medidas de control? Pues es fundamental. Tal como les había indicado yo, si el equipo dirigente no está comprometido, no tiene un liderazgo visible frente al sistema de gestión, pues simplemente el sistema de gestión no funciona. Y no me refiero a que el compromiso sea dar el financiamiento o los bienes materiales para que se ejecute, sino para que el equipo dirigente sea el que participe, ¿no? Sea el que participe. Eso es fundamental. Excelente, muchas gracias. Tenemos la pregunta también de Sergio Álvarez. Él nos dice, ¿cuáles serían los avances y desafíos en materia de medidas de control de peligro en el sector minero? Justamente ahora ya estamos echando mano mucho de la tecnología. Ahora ya estamos hablando de la tecnología 4.0. ¿No? Para todo, para las capacitaciones, para los controles de ingeniería. Entonces, tal como habíamos presentado en la exposición, partimos nosotros por los diseños de ingeniería. El diseño de ingeniería es fundamental y ese es el control, que es uno de los controles más de seguridad. Nosotros ya tenemos que, si cabe el término, olvidarnos un poco, entre comillas lo digo, de la dotación del equipo de protección individual. O sea, mucha gente dice, no, es que sabes que el personal está expuesto a gases, entonces vamos a darle los respiradores con los filtros para ese tipo de gases. Yo les digo, ¿y por qué no mejor colocamos un sistema de extracción, ¿no es cierto?, de los gases, de tal manera que el personal trabaje mucho más cómodo? Entonces, son esos controles de ingeniería y lo que debe estar a la vanguardia, ¿no? Justamente hablando de avances, pues hay un montón de dispositivos de seguridad que ya se están implementando en todas las minas a nivel mundial. Claro, como mencionaba, los equipos con radar que identifican a personas, vehículos, la tecnología, cómo se ha implementado y ha conjugado con los trabajos, el control de ingeniería, en este caso de seguridad. Bueno, le agradecemos muchísimo, Byron, por esta excelente presentación. Ha sido de gran ayuda para todos. Estoy seguro que todos la disfrutaron. Y bueno, algunas palabras de despedida. Bueno, muchas gracias por la invitación a Jóvenes Mineros, al SME UCE. Siempre estoy disponible para aportar con el conocimiento, con el poco conocimiento que tengo sobre los temas. Y pues hasta una próxima oportunidad y espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, Byron. Queremos recordar también a nuestros participantes que les invitamos a la siguiente charla con Lilian Velázquez. El link para acceder a la misma está enviado asimismo a su correo electrónico. Sin más que agregar, pues nos vemos más tarde. Hasta luego.